de vuestro padre queréis hacer. ¿Ves? Porque nacieron con muerte espiritual y tenían que nacer de nuevo para entrar y reconciliarse con el Señor. Gloria sea a Dios. Vamos a leer, vamos ahora a movernos a Santiago, capítulo 3, versículo 15. Vamos a ver en Santiago, capítulo 3, versículo 15, lo que le entró al hombre cuando pecó. Dice la Biblia que nosotros somos superiores a Satanás. ¿Cuántos creen eso? Nosotros somos superiores al diablo, porque somos hechos a su imagen y a semejanza. Dios nos hizo a nosotros más poderosos que el enemigo, que el diablo. Amén. ¿Estén entendiendo eso? Que cuando usted sepa que es superior al diablo, que Dios lo creó superior al diablo, el diablo va a tener que huir. Amén. Vamos a movernos en Santiago 3, versículo 15. ¿Cuánto lo tiene? Gloria sea a Dios. Me disculpan, pero el atrio está pequeño, pero está bendecido. Aquí se mueve la unción de Dios. Amén. Ok, Santiago 3:15. ¿Cuánto lo tienen? Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Cuando Adán pecó, con muerte espiritual, significa esto: sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cuando Adán pecó, la naturaleza de Dios salió de Adán y entró la naturaleza animal, terrenal y diabólica. Presta atención. Ahora, cuando esto ocurrió, Dios le dice en Génesis 3:15, Dios saca al hombre del huerto y da una palabra profética en Génesis 3:15. Y dice: de la simiente de la mujer te herirá, el diablo herirá a Jesucristo en su calcañar, en su cuerpo, pero él te herirá en la autoridad. Por eso que a Jesucristo se le dio una autoridad que es sobre el enemigo y sobre cualquier potestad. Amén. Ahora, Adán, cuando peca, la naturaleza de Dios sale y entra la naturaleza del diablo. Entra la naturaleza terrenal, animal y diabólica. Ahora, cuando nosotros recibimos a Jesucristo y nos arrepentimos de corazón, fuimos salvos y nacimos de nuevo. ¿Cuántos recibieron a Jesucristo y son salvos aquí? Levánteme la mano. Todos somos salvos. Cuando usted hizo la oración de fe, creyendo en su corazón y confesándolo con su boca, usted nació de nuevo. Usted rompió el velo que tenía Adán por causa del pecado que ocurrió. La muerte espiritual se fue. Por eso dice en Juan 3:16, ¿verdad? Que de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea, mas no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué es lo contrario de muerte? Vida. ¿Qué es lo antagónico de muerte? Vida. Entonces, cuando usted recibe a Jesucristo, la vida de Dios entró en su ser. Cuando usted se arrepintió, cuando usted nació de nuevo, la vida de Dios retomó otra vez a su ser. La naturaleza de Dios entró a su ser. Gloria sea a Dios. Cuando usted nació de nuevo, cuando usted hizo esa oración y se arrepintió de su pecado y dijo: Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, la naturaleza satánica salió y entró la naturaleza de Dios. Y usted, lamentándolo mucho, quedó en su disco. Por eso dice la Biblia que renovaos vuestra mente para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? El enemigo en nuestra mente nos metió su naturaleza. El miedo es de Dios. ¿Verdad que no?
Cuando Jesucristo se apareció y estaban esas personas endemoniadas, ¿qué hicieron los demonios? Se escondieron, temblaron. Fíjense que a Adán cuando pecó le entró el miedo, le entró la naturaleza del diablo, ¿verdad? Entonces está viendo que el hombre se le metió la naturaleza del diablo, pero Jesucristo lo redimió. Ahora usted tiene que cambiar su mente y vivir en la naturaleza de Dios. Amén. Gloria sea a Dios. El temor no es de Dios, el miedo no es de Dios, eso es naturaleza del enemigo. Aleluya. Seguimos. Porque esta sabiduría que desciende de lo alto, que no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué es la sabiduría del diablo? Es terrenal. Ay, mi hermano, que yo tengo esa deuda. Debo muchos millones. ¿De dónde es este pensamiento? ¿Celestial o humano o terrenal? ¿Y eso qué hace? Dudamos. Porque a veces vemos eso es mucho caro, yo no puedo creer eso. ¿Ves? Porque dudaste, porque el enemigo metió eso en el principio. Dios te manda a vivir por fe, como Él vive, como su naturaleza. Porque no andamos por vista. Vista representa lo físico, sino por fe. Lo fe representa lo de Dios, lo espiritual. Amén. Así que hoy usted empieza a vivir por fe. No vea lo natural. Usted tiene la naturaleza de Dios en su vida. Amén. Vamos a leer ahora en Pedro, segunda de Pedro 1:4. Va a ver lo que Jesucristo ganó en esa cruz por nosotros. Va a ver cómo redimió la muerte espiritual y la quitó. Y puso de la naturaleza del Padre, de la naturaleza divina en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 1:4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la concupiscencia que hay en el mundo habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, la muerte espiritual se fue, la naturaleza del diablo se fue y entró la naturaleza de Dios. Entró con lo que perdió Adán en el principio. ¿Usted cree que Adán tenía duda? ¿De dónde nació eso? De la naturaleza del diablo. ¿Usted cree que Adán tenía miedo? No. ¿Usted cree que Adán estaba limitado cuando le puso nombre a todos los seres que Dios formó? ¿Verdad que no? Pero cuando pecó, entró la naturaleza del diablo. Y Adán tuvo miedo, perdió la fe, perdió. Pero Jesucristo vino a esta tierra y venció al diablo y a sus demonios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino y le mostró que se pudo vivir sin pecado y resucitó de entre los muertos. Jesucristo cumplió la redención del hombre por su sangre. Cuando usted hizo que Jesucristo fuese el Señor de su vida, ya la muerte espiritual no iba a ser el Señor de su vida. Ahora, gloria sea a Dios. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. La naturaleza de Dios va por encima de la naturaleza humana, terrenal y diabólica. Escuche bien. De pronto no sé qué enfermedad tú tienes. Y ya va. La naturaleza de Dios, o la vida de Dios, el Zoe de Dios, entró en tu vida y te da una capacidad. Escuche bien. Te da la capacidad para vivir la palabra. Te da la capacidad para creer en la palabra. Porque anteriormente
Una persona muerta espiritual no puede creer en la palabra. No se mueve en fe. Te da la capacidad, bendito sea Dios, de creer. Te da la capacidad de ver por encima de lo humano. Esa es la naturaleza de Dios. Dios no es limitado. Dios te dio su naturaleza. Vive la naturaleza de Dios. De pronto tú tienes una enfermedad que humanamente es imposible curar. No, hermano, es que tengo el cáncer ahí. No, con la naturaleza de Dios, tú tienes la capacidad de creer y superar ese cáncer. Porque Jesucristo se hizo maldición para redimirlo de la enfermedad, así sea como sea. Por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque es la naturaleza de Dios, del Creador. Por eso con esa naturaleza tú tienes la capacidad de crear las cosas. En tu boca y en tu corazón hay el poder de crear las cosas. No es que no tengo dinero. Yo creo en el nombre de Jesús que aquí se cumple este templo y se hace bien bonito. Porque yo estoy creyendo con la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es creadora. La naturaleza humana no se puede, hermano, que eso cuesta mucho. Se lo metió el diablo en la mente de nosotros. No, hermano, que tengo ese cáncer. Me voy a morir de ese cáncer. No, estás pensando, cuando tú piensas que esta construcción es cara, estás pensando con la naturaleza satánica. Estás pensando con la naturaleza terrenal, animal y diabólica. Pero cuando tú crees la palabra, tienes la capacidad de creer por la naturaleza divina, vas a creer como Dios, vas a ser como Dios. Dios, esto está fácil, vamos a hacer este templo grandísimo. Gloria sea a Dios. Este cáncer se va a ir en el nombre de Jesús, porque yo voy a creer en el Espíritu. Amén. Mire, yo no sé qué tú